Muy bien, pues vamos a ver los conceptos de trabajo y energía y bueno, pues vamos a empezar con el concepto de trabajo. A su vez, antes de adentrarnos de lleno al concepto de trabajo, vamos a hablar acerca de las condiciones, es decir, para que haya trabajo se necesita que se cumplan ciertas condiciones. ¿Cuáles son estas? En realidad son tres. Vamos a empezar analizando las primeras dos condiciones. Eh, Tiene que haber una fuerza aplicada y también tiene que haber desplazamiento para que haya trabajo. Entonces, aquí la primera pregunta que podríamos plantearnos es, ¿puede haber fuerza sin que haya desplazamiento? Y a su vez, ¿puede haber desplazamiento sin que haya una fuerza aplicada? Bueno, pensemos o retomemos la primera pregunta. ¿Puede haber una fuerza aplicada sin que haya desplazamiento? Sí, pues prácticamente todas las cosas que están a nuestro alrededor y que están en reposo, según lo que hemos visto en la primera ley de Newton, esto no significa que no haya una fuerza, sino que las fuerzas que actúan en ese cuerpo están en equilibrio. Así que, por ejemplo, si tenemos un cuaderno, una mochila en el piso, un bloque, lo que sea, sobre este por lo menos actúan una pareja de fuerzas. El peso, una fuerza que lo jala hacia abajo, y una fuerza de reacción de parte del piso que lo empuja hacia arriba, la fuerza normal, ¿verdad? Solo que esas fuerzas están en equilibrio. Entonces, ¿tenemos fuerza aplicada? Sí, pero en esos casos tenemos desplazamiento o no, y por lo tanto en esos casos no hay trabajo. Tienen que haber las dos condiciones, fuerza y desplazamiento. Fuerza sola, no hay trabajo. Desplazamiento solo, no hay trabajo. Ahora, la siguiente pregunta tal vez pudiera resultar un poco más profunda. ¿Puede haber desplazamiento sin que haya una fuerza aplicada? Bueno, la verdad es que en todas las cosas que nos rodean, siempre que hay un desplazamiento, hay fuerzas actuando sobre el cuerpo que se desplaza, ¿verdad? Pensemos en un objeto que deslizamos por el piso, una caja, por ejemplo, le damos un empujón y se desliza sobre el piso. Una vez que se empieza a deslizar hasta que finalmente llega al reposo, actúa sobre él una serie de fuerzas. Fuerza de fricción por parte del piso, nuevamente el peso y la fuerza normal, la resistencia del aire, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un caso de un desplazamiento en donde hay fuerza, pero puede haber un desplazamiento sin que haya fuerza. Bueno, la verdad es que la primera ley de Newton dice que un cuerpo por su inercia tiende a moverse de manera indefinida, ¿verdad? Y la verdad es que no es tan habitual que veamos que se cumple o cómo se cumple la primera ley de Newton. Sin embargo, la mayor parte del universo en el espacio, pensemos en una región del espacio muy alejada de cualquier cuerpo celeste. Si en ese punto aventamos un objeto, lanzamos un objeto y olvidándonos de ese primer impulso inicial que le dimos, una vez que se empieza a mover el cuerpo se seguiría deslizando sin que sobre él actúe una fuerza. En ese caso, imaginándonos ese cuerpo en el espacio que se está deslizando sin ninguna fuerza, ¿habría trabajo? No, porque hay desplazamiento, pero no hay trabajo. Pero además también se precisa otra condición para que haya trabajo, ¿verdad? Y esta es que la fuerza debe tener una componente en la dirección del desplazamiento, ¿verdad? Vamos a poner esta condición aquí en nuestros apuntes que estamos haciendo. La fuerza debe tener una componente en la dirección del desplazamiento. Bueno, entonces, ¿cuándo hay trabajo? Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de trabajo? ¿Verdad? ¿Cuál sería un ejemplo de trabajo? Bueno, hay un ejemplo muy simple y sencillo. Por ejemplo, pensemos en un bloque que se empuja y gracias a ese empuje que le estamos dando, a esa fuerza que le aplicamos, dicho bloque se desliza. Así es, pensemos que tengo un bloque sobre una superficie horizontal al que se le aplica una fuerza, como hemos mencionado, y digamos que debido a esa fuerza, dicho bloque se desliza o se desplaza una cierta distancia, ¿verdad? Tiene un cierto desplazamiento. Entonces, en ese caso, sí tendríamos trabajo, ¿verdad? Sí se realizaría trabajo, diríamos, se realizó un trabajo sobre la caja. ¿Verdad? Entonces vamos aquí a representar que este bloque se desplazó una distancia de. En este caso, o en este ejemplo, hubo una fuerza aplicada, sí, evidentemente hubo un desplazamiento, sí, también, y por lo tanto hay trabajo, ¿verdad? Ahora, otra pregunta sería, bueno, vamos a considerar que la superficie no tiene fricción.
Si no hay fricción, entonces esa fuerza sería la única que actúa sobre la caja. La respuesta sería no. Hay otro par de fuerzas que actúan sobre la caja, ¿verdad? ¿Cuáles son? Pues el peso hacia abajo, ¿verdad? Y hacia arriba la fuerza normal. La pregunta sería, ¿esas fuerzas realizan un trabajo? Entonces hacia arriba tenemos la reacción del piso sobre la caja, a la que le llamamos fuerza normal, y hacia abajo tenemos el peso. Preguntábamos, ¿esas fuerzas realizan un trabajo? No, porque no tienen componente en la dirección del desplazamiento. Es decir, en qué dirección se desplazó el bloque, se desplazó en dirección horizontal, y qué sentido tienen la normal y el peso, tienen dirección vertical. Entonces no hay ninguna, vamos a decirlo así, ninguna tendencia por parte de la normal y del peso por mover al bloque, ¿verdad? Sea a la izquierda o a la derecha, horizontalmente. Entonces esas dos fuerzas no realizan trabajo, ¿verdad? Entonces podríamos de una vez ir diciendo, con base solo en la definición, el trabajo realizado por la fuerza normal y el trabajo realizado por el peso son ceros, son nulos, aunque todavía no hemos dicho ni siquiera cómo se calculan, pero por la pura definición, atendiendo a la pura definición, esas dos fuerzas no realizan trabajo. ¿Cuál sería otro ejemplo en donde se realiza trabajo? Cuando se levanta un objeto. ¿Sí? Lo cargamos, lo levantamos, en ese caso también hay trabajo, ¿verdad? Pensemos en un bloque ahora que le aplicamos una fuerza hasta que lo elevamos hasta una cierta altura, ¿verdad? Vamos a ponerle también aquí una fuerza constante, ¿verdad? Y bueno, vamos a considerar que el bloque se desplaza de manera con rapidez constante, aunque no es necesario cumplir con esa condición para que haya trabajo, pero vamos a considerarlo así. En ese caso también habría un trabajo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se define el trabajo? Bueno, la verdad es que el trabajo, su definición generalmente en todos los libros realmente nos explica más que qué es el trabajo, cómo se calcula el trabajo, ¿verdad? Y en su forma más simple, el trabajo se calcula como el producto de la fuerza por distancia. Trabajo es igual a fuerza por distancia en su forma más simple. Repito. Entonces, en este caso, y bueno, la verdad es que estos dos casos son los casos más simples de trabajo. Entonces, en ambos casos se calcularía el trabajo como el producto de la fuerza por la distancia, ¿verdad? Entonces, vamos a considerar para el primer ejemplo, el del bloque que se desliza sobre la mesa, que la fuerza es de, vamos a decir, 200 newtons, y que el desplazamiento fue, vamos a por mencionar alguna cantidad, fue de 8 metros. Ya cambié de opinión, vamos a decir que se desplazó 4 metros. En este caso, no en todos los casos, el trabajo sería igual al producto de esas dos fuerzas, 200 newtons por 4 metros. Y entonces aquí el resultado sería 800. Pero 800 ¿qué? Bueno, atendiendo a las unidades que ahí tengo, tendríamos como resultado newton metro. Pero a esta combinación de unidades en el tema de trabajo, esta combinación se les llama o se definen como joules, ¿verdad? Entonces se diría que se realizó un trabajo de 800 joules, ¿verdad? Así que ya también lo que hemos dicho ahorita son cuáles son las unidades del trabajo, y que son los joules, y cómo se define el joule. El joule se define como el producto de newton por metro. Es una combinación de unidades de fuerza por desplazamiento, ¿sí? Porque el trabajo en su forma más simple es fuerza por desplazamiento. Ahora, bueno, también recordando que los newtons son una unidad derivada y que se definen como kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Si esto lo multiplico todavía por otros metros, ¿verdad? ¿A qué multiplicarían esos metros? Al numerador, al denominador, a los dos. Ya lo hemos dicho anteriormente, solo multiplican a las unidades del numerador, entonces tendría 2 metros en el numerador, multiplicados quedarían metros cuadrados. Entonces el joule también se puede definir como kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces, bueno, todo esto lo digo porque si en alguna fórmula al final llegamos a un resultado que se expresa en newtons metro, cuyas unidades se expresan en newtons metro o en kilogramos metro cuadrado sobre segundo cuadrado, bueno, pues esas unidades son unidades de trabajo.
¿verdad? Y lo abreviaríamos en ambos casos como joules, ¿verdad? Así que toda fórmula que sirva para calcular un trabajo, el resultado tiene que quedar con esa combinación de unidades. En el caso de una caja que se levanta, bueno, pues también el trabajo se calcularía de la misma manera. Aquí también tendríamos que hacer una precisión. Para levantar esa caja tendríamos que por lo menos ejercer una fuerza igual a su peso. Si la fuerza no es igual al peso, pues no podríamos desplazar hacia arriba la caja, ¿verdad? También hay otra fuerza que actúa hacia abajo y en este caso sí tiene componente en la dirección del desplazamiento, que es el peso, pero esa fuerza ahorita no la vamos a considerar. Estamos refiriendo a este ejemplo y solo nos concentramos en la fuerza a la que le llamamos F de manera genérica, ¿verdad? Entonces diríamos esa fuerza realizó un trabajo. ¿Cuánto vale el trabajo que realizó dicha fuerza? Ah, bueno, el trabajo sería igual al producto de la fuerza por el desplazamiento. Pero dijimos en el caso anterior que no consideramos a la normal y al peso, que no realizaban trabajo y son verticales, sí, porque el desplazamiento era horizontal, pero en el segundo ejemplo, la fuerza F, que también le llamamos F es vertical y el desplazamiento es vertical, en ese caso sí realiza un trabajo. Entonces digamos que con esta fuerza, vamos a decir con una fuerza de 300 newtons, pudimos levantar la caja 1.5 metros. ¿Cuál fue el trabajo que realizó esa fuerza? Pues 300 por 1.5, 300 newtons por 1.5 metros. ¿Y cuál sería el resultado? Bueno, pues sería 300 por 1.5, 450. ¿Y qué unidades nos quedan? Ya dijimos que esa combinación de unidades son joules, ¿verdad? Pero esas unidades las has escuchado relacionadas con otro concepto de la física. O se utilizan esas unidades, pues a lo que me refiero, se utilizan para medir otra magnitud física, sí. También se utilizan para medir la energía. La energía también se mide en joules, pues. Y eso de alguna manera nos va dejando ver que el trabajo está muy relacionado con la energía. En términos sencillos y para no extender mucho la explicación, siempre que se realiza el trabajo, un trabajo, hay una inversión de energía, va a haber energía de por medio. Regresémonos al ejemplo de la caja que se desliza sobre la superficie horizontal con una fuerza de 200 newtons que se desliza 4 metros. Dijimos que se realizó un trabajo de 800 joules. Eso quiere decir que se tuvieron que invertir 800 joules de energía para hacer que la caja pasara de su primera a su segunda posición. En términos todavía más sencillos, si una persona empujó ese bloque, entonces esa persona tuvo que haber gastado 800 joules por lo menos, sin tomar en cuenta otras interacciones energéticas, para producir ese desplazamiento. No se puede hacer trabajo sin gastar energía. Y la cantidad de energía que se va a gastar o que se va a invertir, vamos a decirlo así, es equivalente al trabajo que se realizó, ¿verdad? Entonces por eso ambos conceptos están tan relacionados. Pero todavía no definimos el concepto de trabajo. Y ahorita que vemos la definición, ese concepto nos va a dejar ver que no siempre se calcula como simple y sencillamente el producto de la fuerza por el desplazamiento del trabajo. ¿Cuál es entonces el concepto de trabajo? Muy bien, entonces el trabajo, dice la definición de los libros, es la magnitud escalar igual al producto del desplazamiento por la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Bueno, si eres alumno de primer curso de bachillerato, tal vez la definición la dejaríamos simple y sencillamente como el producto de la fuerza por el desplazamiento. Ya profundizaremos más en el resto de esta definición en un curso posterior, ¿verdad? Pero su definición completa es la que tenemos ahí escrita, ¿verdad? Muy bien, pues entonces ahora, ¿a qué se refiere esa definición? Consideremos nuevamente que tenemos un bloque al que le aplicamos una fuerza y que debido a esa fuerza dicho bloque se desplaza, ese desplazamiento D, llamémosle D. Entonces, bueno, pero con la salvedad o con la diferencia de que en esta ocasión le aplicamos una fuerza que forma un cierto ángulo con la horizontal. O sea, no es una fuerza horizontal como había puesto en el ejemplo anterior, ¿verdad? Vamos a poner aquí una fuerza. Nuevamente vamos a llamarla de forma genérica F.
Y está, bueno, pues esto podría ser, por ejemplo, pensemos en un carrito de juguetes que un infante jala con una cuerda, ¿verdad? Entonces, como su mano está por arriba, pues la cuerda va a formar cierto ángulo, lo estamos jalando como tanto hacia arriba como hacia adelante, ¿verdad? Entonces, en este caso, ya no se calcularía el desplazamiento simple y sencillamente como el producto de la fuerza por el desplazamiento, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a poner que esa fuerza actúe durante todo el desplazamiento de la caja. Entonces, ¿cómo se calcularía? Bueno, para poder calcularlo, también necesitaríamos definir bien cuál es la dirección, es decir, qué ángulo forma esa fuerza con la horizontal, ¿no? Eh, es decir, especificar bien su dirección. Entonces, digamos que esa fuerza forma un ángulo, también vamos a llamarle teta. Para calcular el trabajo tendríamos que tomar en cuenta ese ángulo. Bueno, ¿qué dice la definición? Es igual al producto del desplazamiento de, tal cual, lo que se desplazó la caja, por la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Y aquí nos remitimos a los primeros temas que vimos. Una fuerza la podemos descomponer como un par de fuerzas, ¿verdad? Hay un par de fuerzas que producen el mismo efecto que dicha fuerza. Aquí estamos aplicando un poquito el método del paralelogramo, pero es como inverso y entonces su componente horizontal, a su componente vertical le llamamos Fy y a la componente horizontal le llamamos Fx, ¿verdad? Entonces en este caso solo se utilizaría para calcular el trabajo, utilizaríamos parte de la fuerza, es decir, una de las componentes de la fuerza, ¿cuál? Aquella que actúa en la dirección del desplazamiento. ¿En qué dirección se desplazó? La caja se desplazó en dirección horizontal. Entonces, el trabajo, en este caso, sería igual al producto de la componente horizontal Fx por el desplazamiento. Pero ¿cómo se calculan las componentes? Bueno, de los temas previos, Fy que no lo utilizaríamos es igual al producto de F por el seno del ángulo teta y Fx sería igual a F por el coseno del mismo ángulo. Por lo tanto, en este caso el trabajo se calcularía ya para hacerlo directamente como el producto de F por el coseno de teta, donde esta primera parte representa la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Esto apenas es la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento por el desplazamiento, ¿verdad? Y así es como algunos libros ponen la fórmula del trabajo, pero también ahorita vamos a hacer mencionar un detallito en el cual podría ser que la fuerza también, el trabajo fuera F por el seno del ángulo y por el desplazamiento bajo ciertas condiciones ahí medio caprichosas. Así que, por ejemplo, pensemos en esta caja, vamos a ponerle valores que se le aplica una fuerza, ya va a ponerle valores una fuerza de 200 newtons con un ángulo vamos a ponerle de 25 grados y que la caja se desplazó con esa fuerza una distancia de 5 metros. ¿Cuál sería el trabajo? En este caso el trabajo sería igual a fuerza, 200 newtons por el coseno de 25 grados y por el desplazamiento, por los 5 metros. Vamos a hacer este cálculo en dos partes, entonces 200 por el coseno de 25 serían 181 newtons, ¿verdad? 181 newtons. Y eso a su vez lo multiplicaríamos por 5 metros. ¿Pero qué representan solo los 181 newtons? La componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento, ¿verdad? Y entonces 181 por los 5 metros serían 905 newtons metro, que ya dijimos que eso es igual a joules, ¿verdad? Entonces se hizo un trabajo de 905 joules. Como vimos en la definición, pues no nos dice realmente qué es el trabajo, nos dice cómo se calcula el trabajo, ¿verdad? Pero qué es en sí. La verdad es que es un poco complicado definirlo. Una, una definición personal es que el trabajo, bueno, antes de mencionarla, hemos dicho entonces que si se hizo ese trabajo cuando se arrastró esa caja,
esos 5 metros con esa fuerza y ese ángulo, entonces la persona, por ejemplo, que la jaló tuvo que haber gastado 905 joules, ¿verdad? De energía. No se pudo haber hecho ese trabajo sin invertir energía, como acabábamos de decir. Por eso podemos considerar que el trabajo es un mecanismo a través del cual un sistema le transfiere su energía a otro sistema, ¿sí? Entonces yo puedo pasar de mi energía a una caja haciendo trabajo sobre ella. Y entonces ahora esa energía va a estar en la caja, pero esa caja, pero a su vez esa energía puede quedarse en la caja, o a su vez la caja puede transferir la energía sobre su entorno, sobre los alrededores. Bueno, y si se queda acumulada en la caja, si ese trabajo que yo realicé le transfirió energía de mi persona a esa caja, ¿en forma de qué está esa energía en la caja? Bueno, en uno de dos tipos de energía que vamos a mencionar posteriormente, o en forma de energía cinética o en forma de energía potencial, ¿verdad? Bueno, otro detalle también que quiero mencionar es que también si hay una fuerza que actúa en contra del desplazamiento, pensemos pues que sobre la caja actúa a su vez una fuerza de fricción de 50 newtons. Ahora vamos a poner aquí una flechita para representar la fuerza de 50 newtons. Permítanme cambiarle el grosor. Entonces digamos que durante ese deslizamiento de la caja actuó una fuerza de 50 newtons. En el caso de que actúe una fuerza en contra del desplazamiento, entonces el trabajo que realiza dicha fuerza se considera negativo. Y lo vuelvo a repetir porque es una regla o es una convención. Sí, por ejemplo, en el caso de la fuerza roja, ¿hacia dónde apunta? ¿Izquierda o derecha? Me refiero solo a su componente horizontal, derecha o izquierda. Apunta hacia la derecha. ¿Hacia dónde se deslizó la caja? Hacia la derecha. Por lo tanto, el trabajo que realiza esa fuerza se considera positivo. Pero en el caso de la fricción que actúa hacia la izquierda, mientras que la caja se desliza hacia la derecha, entonces el trabajo que realiza esa fuerza se consideraría negativo. Entonces vamos a calcular el trabajo que realiza la fricción. Entonces el cálculo de la fuerza, el cálculo del trabajo que realiza la fricción sería igual a menos 50 newtons, y no porque la fuerza vaya a la izquierda, ¿verdad? Sino porque actúa en contra del desplazamiento. Menos 50 newtons por 5 metros. Y entonces la fricción haría un trabajo de menos 250 joules, ¿verdad? Y aquí también podemos hablar del trabajo neto o el trabajo resultante. Sí, hay dos fuerzas, pero ¿cuál es el trabajo neto realizado sobre la caja? La sumatoria de ambos trabajos, o de los trabajos que realizan todas las fuerzas. Aquí también está la fuerza normal y el peso, pero nuevamente esas fuerzas no realizan trabajo porque no actúan, no tienen componente en la dirección del desplazamiento, así que el trabajo neto se calcularía simple y sencillamente sumando estos dos trabajos. Y es más sencillo que en el caso de las fuerzas, tomando en cuenta que el trabajo es una magnitud escalar. Así que el trabajo neto es simple y sencillamente igual a la suma de la suma aritmética de los trabajos, ¿verdad? O sea, sumar esos valores tal cual. Entonces el trabajo neto, hasta lo voy a escribir, en este caso serían 905 joules más el trabajo realizado por la fuerza de fricción menos 250 newtons. Que esto, bueno, se calcularía igual que un 905 menos 250. 905 menos 250 da como resultado 655 joules. ¿Verdad? ¿Cómo interpretamos esos resultados? Tenemos tres valores, un 905 positivo, un menos 250 y un 655. Bueno, podemos considerar que el trabajo neto es la energía que se queda acumulada sobre, es una manera simple de verlo, la energía que se queda acumulada sobre ese bloque que se desliza, ¿no? Vamos a decir por la fricción. En primer lugar, pensemos en que una persona fue la que realizó ese trabajo con esa fuerza de 200 newtons y que arrastró la caja 5 metros. Entonces esa persona le suministró a la caja 905 joules.
pero la caja no se quedó con toda esa energía, sino que de esa energía 250, 250 newtons los transfirió a los alrededores por la fricción, porque en la fricción se produce sonido y aumento de temperatura, calor, ¿verdad? Y entonces, bueno, de esa manera se pierde un poco de la energía. Y es que también lo podríamos considerar como que también la caja está haciendo trabajo. Por la tercera ley de Newton, si el piso está empujando a la caja hacia atrás es porque la caja está empujando al piso hacia adelante. Entonces la persona empuja la caja hacia adelante, la caja empuja al piso y entonces también la caja está haciendo un trabajo de 250 newtons. Por lo tanto, de todas esas interacciones energéticas, en la caja solamente se quedan 655 joules, ¿verdad? Bueno, pero decíamos que no siempre la fórmula podría considerarse como fuerza por coseno del ángulo por desplazamiento, que es la fórmula típica. Y generalmente así la vamos a utilizar, pero es que en realidad tenemos que atenernos o remitirnos a la definición, ¿verdad? Y no tanto a la fórmula, porque podría haber una situación en la que no fuera por esa función trigonométrica. Permítanme ilustrarlo con la siguiente imagen o el siguiente ejemplo. Entonces, imaginemos la siguiente situación. Ahora Spider-Man o Spider-Girl suben una caja, ¿verdad? Hacen que se deslice por el edificio, eh, ¿verdad? De tal manera que le aplica una fuerza que forma un cierto ángulo con la horizontal, porque la caja está pegada al muro, se va deslizando sobre el muro, como puedes ver en la ilustración. En ese caso, ¿cuánto valdría el trabajo? Sería fuerza por el coseno del ángulo por el desplazamiento, que en este caso utilizamos la H, porque H se utiliza para desplazamientos verticales. Bueno, vamos a discutirlo un poquito. Entonces, bueno, también tener como en el ejercicio anterior, bueno, tenemos una fuerza que tiene un cierto ángulo, pero esa fuerza la podemos considerar como la combinación de un par de fuerzas perpendiculares a las que le llamamos componentes, ¿verdad? Entonces son nuevamente la componente vertical, pues se le llamaría Fy y a la componente horizontal Fx. En este caso, ¿cuánto valdría? Más bien, ¿qué componente es la que tendríamos que utilizar? Porque el trabajo no es el producto de la fuerza, no, es el producto de una componente de la fuerza. Ahí tenemos las dos, en este caso, ¿cuál de las dos componentes usaríamos? Dice la definición de la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. ¿En qué dirección se está desplazando el bloque? En dirección vertical, ¿verdad? Entonces, la componente que tendremos que utilizar sería la componente vertical, es decir, Fy. ¿Y cómo se calcula Fy? Se calcula como F por el seno del ángulo, ¿verdad? Entonces, en este caso, el trabajo sería igual a F por el seno del ángulo y por el desplazamiento, que en este caso, como es vertical, pues le llamamos H, ¿verdad? Entonces, aunque en prácticamente todos los casos vamos a utilizar para calcular el trabajo la fórmula F por el seno de teta por D, pues hay excepciones, no siempre sería por la función coseno, como en este ejemplo podría ser por la función seno. E incluso la verdad es que eso es algo relativo, porque también depende de cómo estamos midiendo el ángulo. Si el ángulo está medido de la horizontal, así serían las fórmulas. Pero si tuviéramos el ángulo medido de la vertical, se invertirían. Así que en realidad más bien hay que atenernos a lo que dice la definición. El trabajo entonces, en conclusión y en resumen final, es igual al producto del desplazamiento por la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento, ¿verdad? Y es una forma en la que un sistema le transfiere su energía a otro sistema, ¿verdad? Y el segundo sistema, o sobre el sistema en el que se transfirió la energía o el que se realizó el trabajo, puede conservar esa energía o a su vez la puede transmitir a sus alrededores. Este es el concepto de trabajo.